El teléfono sonó a media mañana justo cuando regaba las macetas de la terraza. Era Adolfo. Su voz sonaba más tensa de lo habitual, aunque intentó ocultarlo con frases vacías. «Mamá, ¿puedes venir esta tarde, Leire? Y yo queremos hablar contigo de algo importante sobre la boda». Me limité a responder que sí, aunque ya presentía que no sería una conversación agradable. Hay un tipo de silencio entre madre e hijo que dice más que 1000 palabras. Y en su tono ese silencio pesaba. Eugenia insistió en acompañarme. No me gusta esa mujer brígida. Nunca me gustó. Siempre va con esa sonrisa forzada y la mirada que mide antes de abrazar. Me encogí de hombros. Vamos a escuchar nada más. La casa de ellos olía a lavanda artificial. Todo estaba en su sitio como si llevaran ensayando esa escena desde hacía semanas. Apenas nos sentamos en el salón, Leire tomó la palabra sin siquiera dejar que Adolfo abriera la boca. Se colocó el pelo detrás de la oreja, cruzó las piernas con elegancia forzada y me miró directamente. Brígida empezó usando mi nombre de pila como si eso le diera más autoridad. Adolfo y yo hemos hablado mucho sobre el tipo de celebración que queremos y preferiría que su presencia no incomodara ese día. Quiero una boda íntima. No levantó la voz, no fue grosera, pero lo dijo como quien señala a una mancha en el mantel con ese tono educado que hiere más que un grito. Me giré hacia mi hijo. Él bajó la mirada. Ni una palabra, ni un gesto, solo silencio. Tragué saliva. Noté cómo Eugenia se incorporaba en el sofá a punto de saltar, pero la toqué suavemente en el brazo. No allí, no delante de ellos. Sonreí apenas lo justo para no mostrar las grietas y asentí. Entiendo, dije. No sé cuánto más hablamos después. Salimos con la cortesía en los labios, pero la indignación en los huesos. En el coche Eugenia estalló. No puedo creerlo, tu propio hijo, Brígida. Yo no respondí de inmediato. Observé el horizonte nublado y murmuré casi para mí misma. Algo no huele bien. Y empecé a escuchar más de lo que decía el silencio. Los días siguientes los viví como si nada hubiera ocurrido. Preparaba café por la mañana con la misma precisión de siempre, cuidaba las azaleas del jardín y repasaba recetas que nunca tenía tiempo de cocinar. Pero en el fondo una brisa helada se había instalado en mi interior. No era tristeza todavía. Era algo más sutil, más corrosivo, decepción mezclada con intuición. Adolfo no me volvió a llamar esa semana. Tampoco respondió el mensaje que le envié con una fotografía antigua que encontré de él en su primer día de colegio. Normalmente, esas cosas le enternecían. Esta vez, ni una reacción. Cuando lo llamé un martes por la tarde, sin ninguna excusa, solo para oír su voz, contestó seco con prisa, como si estuviera en medio de algo más importante que su madre. Luego te llamo, vale, pero no llamó. Eugenia, por su parte, no disimulaba su rabia. Una tarde, mientras doblábamos ropa en silencio, soltó de golpe: «Esa mujer no me gusta, Brígida. Tiene una forma de mirar que no es limpia. Y Adolfo, él no es el mismo desde que está con ella. Hay algo turbio ahí». Yo no quería alimentar el veneno de la sospecha. Me parecía indigno caer en el juego de la desconfianza sin pruebas. Pero tampoco podía negar lo evidente: Adolfo se estaba alejando, y todo había empezado con una boda que ya no me incluía. Así que hice lo que siempre me funcionó cuando la vida se volvía confusa: observé. Sin decir palabra, empecé a fijarme en los detalles, en los gestos, en los silencios de las llamadas, en las palabras que no se decían, en los mensajes que no llegaban. Nunca he sido de espiar ni de entrometerme, pero una madre sabe cuando algo no cuadra. No es que busque respuestas, es que las respuestas empiezan a buscarte cuando prestas suficiente atención. Fue entonces una mañana cualquiera, cuando el azar me puso justo donde debía estar para escuchar algo que nunca estaba destinado a mis oídos. Me desperté temprano como si fuera cualquier otro sábado, pero no lo era. Era el día de la boda de mi hijo, una boda a la que yo no estaba invitada. La cafetera burbujeó en silencio mientras yo alisaba con cuidado un vestido liso, color perla, sin adornos, sin pretensiones. Sobre los hombros me coloqué un mantón gris que había sido de mi madre
y unas gafas grandes de esas que cubren más que la vista. No quería que me reconocieran. Solo necesitaba ver con mis propios ojos. Llegué al lugar del evento antes de que empezaran a llegar los invitados. El jardín era amplio, lleno de glicinas y bugambillas, con una pérgola blanca decorada para la ocasión. Me coloqué entre los arbustos casi sin respirar. Desde donde estaba, podía ver el movimiento del personal, los músicos afinando, los meseros corriendo de un lado a otro. Todo parecía perfecto, casi de revista. Entonces la vi. Leire. Salió sola por un lateral del jardín con el vestido de novia aún cubierto con una bata blanca. Llevaba el móvil pegado a la oreja y caminaba con paso ágil hasta un rincón más apartado. Me incliné un poco sin hacer ruido, conteniendo el aliento. Sí, mi amor. Ya estoy a punto de entrar. Te pienso todo el tiempo, dijo, con una sonrisa que no se parecía en nada a la que mostraba junto a Adolfo. Sentí un golpe seco en el pecho, un zumbido en los oídos. No podía ser. No quería creerlo. Pero ahí estaba. Su tono era inconfundible, íntimo, cálido, demasiado real. Mis manos temblaban cuando saqué el móvil. No sé si fue instinto, desesperación o simple necesidad de aferrarme a algo tangible. Grabé, no toda la conversación, apenas un fragmento, pero lo suficiente para romper algo dentro de mí y quizás dentro de Adolfo. Leire colgó, se recompuso el peinado con una risita cómplice y volvió al centro del jardín como si nada. Yo seguí allí inmóvil, escondida entre las sombras. Y fue justo entonces cuando un rostro conocido apareció por el mismo sendero, cambiándolo todo otra vez. El cuerpo me temblaba, pero no podía moverme. Seguía agazapada entre las sombras del jardín, como si el aire mismo me sujetara. El eco de ese mi amor aún me palpitaba en los oídos cuando lo vi llegar, un hombre alto, de piel morena, con una cámara colgada al cuello y una seguridad en el paso que no se aprende. Lo reconocí de inmediato. Era el fotógrafo. Lo había visto en las redes sociales de Leire semanas atrás, etiquetado con frecuencia en fotos, siempre con esa sonrisa ladina. Iván, creo que se llamaba. Leire lo vio antes que nadie. Su rostro se iluminó de una forma que jamás vi cuando estaba con Adolfo. Caminó hacia él sin dudarlo, como quien se reencuentra con lo que realmente le importa. No se dijeron nada al principio. Solo se miraron. Después él alzó la mano y con una naturalidad pasmosa le acarició la cintura, rozándola como quien repasa una melodía conocida. Y ella se dejó hacer. No solo eso, se acercó más y sin mirar a su alrededor lo besó. Un beso lento, profundo, nada improvisado. Un beso que no era nuevo. Contuve el aliento. Me obligué a no hacer ruido mientras mis dedos, aún temblorosos, activaban de nuevo la cámara del móvil. Grabé todo, no solo para tener pruebas, sino porque necesitaba asegurarme de que no estaba perdiendo la razón. Leire se separó de Iván como si nada. Se alisó el vestido, se ajustó la sonrisa y volvió al corazón del evento, como si no acabara de traicionar todo lo que significaba ese día, como si no acabara de desgarrar a mi hijo desde dentro. Volví a casa con el corazón desgarrado y las piernas pesadas. Le mostré el video a Eugenia sin decir una palabra. Ella lo vio en silencio con los labios apretados. «No puedes callarte, Brígida. Es tu hijo», dijo al final con la voz quebrada. «No puedes dejar que se case con alguien que juega así con su amor». Me quedé en silencio mirando el teléfono en la mesa, mientras en mi pecho latía una pregunta imposible. Y esa misma noche el destino me ofreció una oportunidad inesperada. La decisión me pesaba como plomo, pero no podía quedarme callada. No después de lo que había visto, no después de lo que había grabado. Mi hijo merecía saber. Merecía decidir con la verdad en la mano, no con los ojos vendados. Volví al jardín vestida igual que antes, con mi mantón gris y las gafas grandes. Esta vez no me escondí entre los arbustos. Caminé entre los invitados con paso firme, esquivando miradas confusas hasta alcanzar a Adolfo, junto a la fuente, lejos del bullicio del altar. Estaba solo por unos segundos, ajustándose el cuello de la camisa, nervioso. Le toqué el brazo. «Adolfo, hijo, necesito hablar contigo», susurré.
Él se volvió con el ceño fruncido al verme como si fuera un fantasma. «¿Qué haces aquí?», espetó mirando a su alrededor incómodo. «No vengo a interrumpir nada», le dije con calma. «Solo quiero darte esto. Lo que hagas después será decisión tuya». Saqué el móvil y reproduje el video. No dije una palabra mientras lo veía. Su rostro pasó del enojo a la incredulidad. Frunció los labios, tragó saliva. Pero cuando terminó, no reaccionó como esperaba. «¿Y esto qué prueba?», dijo con la voz alterada. «¿Qué? ¿Un gesto? ¿Un malentendido? Siempre has sido así desconfiada, metiéndote donde no debes». Me dolió más de lo que puedo admitir, pero no me defendí. No supliqué. Solo dejé el móvil en su mano y me aparté. «Haz lo que creas», justo murmuré conteniendo las lágrimas. «Solo quería que supieras la verdad». Me di la vuelta antes de que pudiera responder, pero mientras me alejaba noté algo. Una grieta. Un temblor en su voz, una vacilación en su postura. Y supe que aunque me hubiera gritado algo en su interior, había comenzado a tambalearse. El amor ciega sí, pero la verdad, por pequeña que sea, siempre deja una marca. Esa noche no volví sola a casa. Y lo que sucedió después cambió el rumbo de todo. Esa noche no dormí. Me quedé sentada en la cocina con las manos alrededor de una taza de tila que se enfriaba sin que yo la probara. Eugenia me acompañó en silencio. Ninguna de las dos dijo nada, como si el simple hecho de nombrarlo hiciera más real el dolor. No supe nada de Adolfo hasta la mañana siguiente. Fue él quien llamó. Su voz sonaba más baja que de costumbre, más rasgada. «¿Puedo pasar?», preguntó. Asentí, aunque no podía verme por teléfono. Minutos después estaba en mi puerta. Sus ojos estaban rojos, la barba descuidada. Entró sin decir palabra y se sentó donde siempre, en la esquina de la mesa como cuando era niño, y venía a contarme que se había metido en líos. «La llamé», dijo al fin, clavando la mirada en la mesa. Le pregunté a quién le decía «te amo» esa mañana. Al principio se hizo la confundida. Luego, que era una broma con una amiga, que había sido un malentendido. Lo de siempre. No dije nada. Me limité a sacar el segundo archivo de audio que había grabado en la boda. Se lo puse delante y esta vez no dijo nada mientras escuchaba. La voz de Leire era clara e íntima, como si se deshiciera en otro hombre. Adolfo apretó los labios y entonces por primera vez lo dijo. «Yo ya lo sospechaba, mamá». Me miró y en sus ojos vi algo peor que el enojo-vergüenza. Había notado cosas, mensajes que escondía, llamadas que cortaba, pero no quería verlo. Pensé que se le pasaría, que era estrés por la boda o que yo estaba exagerando. Mi corazón se encogió. Quise decirle que no era su culpa, que el amor a veces se viste de ceguera. Pero no lo hice. Lo dejé hablar. «No sé qué hacer ahora», susurró. «Me siento ridículo, engañado, pero más que nada, me siento tonto por haberlo sabido y no haber hecho nada». Nos quedamos en silencio los dos, rotos, cuando su teléfono vibró. Era un mensaje de Leire. Y lo que decía nos dejó sin aliento. El trayecto de regreso a casa fue mudo. Eugenia iba junto a mí en el coche con las manos cruzadas sobre el regazo, mirando por la ventanilla sin ver nada. Yo tenía la vista fija en la carretera, pero la mente en otra parte, en Adolfo, en su mirada deshecha, en el temblor de sus manos. Al llegar puse agua a hervir sin pensar. El silbido del hervidor me sobresaltó. Sirvió para recordarme que el mundo seguía girando aunque todo dentro de mí estuviera detenido. Eugenia me miró, pero no dijo nada. Esa noche no hubo llamadas, ni mensajes, solo el sonido lejano de una televisión encendida en alguna casa vecina y los pasos pesados de mi vecina del segundo subiendo con su perro. Dormí poco y mal. El amanecer me encontró sentada en la cocina otra vez, con una taza fría entre las manos. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Vi su nombre en la pantalla y respondí de inmediato. Adolfo no habló al principio, solo respiraba con dificultad, y luego la voz quebrada: «Mamá, necesito verte». Minutos después ya estaba en casa. No me saludó solo, me abrazó con una fuerza que me hizo entender cuánto dolor cargaba. «Leire», susurró, ya me había sido infiel antes. Lo miré esperando que continuara.
Fue hace 2 años, con un compañero del trabajo. Lo descubrí por accidente, pero ella lloró. Me dijo que fue una vez que se sentía sola. Yo quise creerle. Pensé que si lo olvidábamos podríamos seguir adelante, que todos merecen una segunda oportunidad. Sentí cómo mi corazón se arrugaba dentro del pecho. Lo abracé esta vez con todo mi cuerpo, con toda mi historia de madre, que ha visto caer y levantarse a su hijo tantas veces. No dije nada. A veces el silencio es la única forma de no romper del todo lo que aún se sostiene por hilos invisibles. Y en ese silencio supe que había algo más. Algo que él todavía no se atrevía a contarme. No esperaba que la verdad llegara de boca de Eugenia, ni mucho menos a través de una fotografía. Era domingo por la tarde, la lluvia golpeaba suavemente los cristales, y estábamos revisando una vez más las imágenes que Brígida había logrado capturar aquel día maldito. «Mira esto», dijo Eugenia, ampliando una de las fotos en su móvil. «Este hombre, el fotógrafo, tiene algo familiar». Yo me acerqué con desgana. Era Iván, el mismo al que había visto acariciar a Leire con descaro, el mismo que había recibido su beso como si lo mereciera. ¿Familiar cómo?, pregunté sin mucho ánimo. No lo sé, pero esa mandíbula, esos ojos, me suena de algo. Eugenia se levantó de golpe. Fue a buscar una caja de cartón que tenía en su coche desde hacía años, con recuerdos de la familia, cartas viejas, fotos descoloridas, papeles sin orden. Al rato, volvió y extrajo una foto de hacía más de 20 años. «Aquí está», exclamó, señalando a una mujer de cabello corto y rostro severo. «Inés Retegui. ¿Te acuerdas de ella?». Me tensé al oír ese nombre. ¿Cómo olvidarla? Inés había sido pareja del hermano de mi difunto esposo, una mujer rencorosa que nos arrastró a juicio tras la muerte de mi cuñado, alegando que le correspondía una parte de la finca. Perdió, pero juró que no nos perdonaría jamás. «¿Y qué tiene que ver Inés con Iván?», susurré. Eugenia ya tenía el teléfono en la mano. Marcó a una prima lejana de Zaragoza, que había sido vecina de Inés durante años. Tras unos minutos de conversación, colgó con el rostro pálido. «Iván es su sobrino». Sentí que me faltaba el aire. «¿Estás diciendo que Leire, que este matrimonio?» «No lo sé con certeza». Brígida murmuró, «pero esto no puede ser casualidad. Esto era una trampa desde el inicio». Me quedé en silencio, pero por dentro un rugido comenzaba a crecer. Porque si aquello era cierto, entonces, Leire no solo había jugado con el corazón de mi hijo, sino que había intentado destruir lo que quedaba de nuestra familia. Y yo no iba a quedarme quieta. Lo supe en cuanto vi su rostro al llegar Adolfo, ya no era el mismo. Llevaba un traje oscuro, la corbata perfectamente anudada, pero su mirada tenía una determinación nueva. Lo esperé afuera entre los invitados que aún no sabían lo que estaba por ocurrir. No me atreví a preguntarle nada. Solo lo vi pasar con el móvil en el bolsillo interior y los labios apretados. La ceremonia civil iba a realizarse en un salón elegante decorado con orquídeas blancas y cortinas de lino. Había más de 100 personas, muchas caras conocidas de la ciudad, viejos compañeros del colegio, colegas suyos y familiares de Leire, que parecían sacados de una postal perfecta. Todo estaba preparado. Todo menos lo que estaba a punto de estallar. Sin decir palabra, Adolfo se dirigió hacia el técnico del sonido. Le entregó un pendrive, le susurró algo, y luego se colocó junto a Leire bajo el arco de flores. Ella le sonrió. Él no respondió. Entonces las luces bajaron. En la pantalla del fondo, en lugar de aparecer un montaje romántico con fotos de la pareja, surgió la imagen inconfundible de Leire junto a Iván. Primero su voz suave y clara diciendo: «Te pienso todo el tiempo, mi amor». Luego el beso, largo, descarado bajo la sombra de los pinos. El murmullo creció como un vendaval. Unos se taparon la boca, otros buscaron con la mirada a los protagonistas de la escena. Leire retrocedió pálida. Intentó agarrar el brazo de Adolfo, pero él se apartó. Iván ya no estaba en el salón. Nadie lo había visto desde hacía minutos. «Perdón, mamá», me dijo Adolfo, su voz quebrada pero firme, «por no creerte, por hacerte sentir menos». Yo solo lo abracé sintiendo cómo su cuerpo temblaba.
Luego se soltó, alzó la cabeza y salió del recinto dejando tras de sí un silencio denso como plomo. Y yo lo seguí sin mirar atrás. Han pasado varias semanas desde aquel día. La casa que antes parecía demasiado grande para mí sola, ahora respira con el sonido de 2 tazas chocando en la cocina cada mañana. Adolfo se ha instalado en la habitación de huéspedes. Al principio apenas hablábamos. Los silencios eran incómodos, cargados de todo lo que no nos habíamos dicho durante años. Pero poco a poco, sin necesidad de grandes discursos, comenzamos a encontrarnos otra vez. Los días son tranquilos. Cocinamos juntos, él corta las verduras como si lo hubiera hecho toda la vida, y yo intento no corregirlo cuando mezcla las especias de manera caótica. A veces nos reímos, sobre todo cuando se le pasa la sal o cuando se le quema el pan. Otras veces simplemente compartimos la mesa sin decir mucho, pero con la certeza de que nos tenemos. Eugenia viene casi todos los días. Se sienta con nosotros en la terraza, nos trae pastas o flores del mercado y repite como una letanía que todo esto fue una bendición disfrazada. Que si no fuera por aquella traición, Adolfo seguiría atrapado en un amor que lo habría ido destruyendo poco a poco. Yo no respondo. Solo escucho, acaricio su mano y agradezco en silencio tener amigas que saben decir la verdad sin herir. Una tarde, mientras guardaba unas mantas viejas en el altillo, encontré una caja de fotos. Entre ellas, una de mi esposo sonriendo con Adolfo de niño en brazos. Me detuve a mirarla largo rato. Sus ojos, los de ambos, me devolvían la misma expresión, vulnerabilidad y fuerza. Me senté en la cama con la foto sobre las piernas. Tu hijo aprendió, le susurré a esa imagen detenida en el tiempo. Ya no está solo. Y con esa certeza, cerré los ojos un momento dejando que el silencio fuera por fin un lugar de paz.